cordial bienvenida a este acto de conmemoración de los 500 años del sermón de Antón de Montesinos, y los acoge en el aula magna Fray Domingo de las Casas. Este evento se transmite en circuito cerrado y por internet a otras sedes de la universidad. Están conectados la seccional de Bucaramanga, la seccional de Tunja, la seccional de Villavicencio, la sede de Medellín y algunos centros de atención universitaria de la Universidad encomenderos y colonizadores que oprimieron hasta el suplicio a los nativos habitantes para imponer un régimen de terror, opresión, tiranía, despotismo y esclavitud a los verdaderos propietarios de esta nueva tierra siempre. Sin dudarlo, la nueva comunidad dominicana establecida en la nativa Quisqueya denuncia en la voz de Fray Antonio de Montesinos el 21 de diciembre de 1511 el pecado de las atrocidades y crueldad con las que se ha sometido a los hijos de esta tierra. Mucho más dinámico, en un mundo que se intercambia rápidamente, en un mundo donde los medios de comunicación tienen preeminencia, en un mundo donde hay que tener cuidado en lo que se dice, pero desde luego que no se pueden cambiar las luchas, no se puede cambiar lo que se busca, y algo que se puede seguir buscando y que tiene que ser un reto de nosotros es combatir la pobreza en Colombia, buscar la igualdad de los derechos. Cuando Colombia logre esa posición, tendremos un país con muchísima fortaleza. Colombia, vuelvo y repito, es observado a nivel internacional como un país cabeza en Sudamérica con grandes posibilidades y grandes retos, que sigue creciendo y que hoy en día crece al 6%, que está a punto de un gran desarrollo con la tecnología internacional, pero con la suspicacia, con la inteligencia, con el gran aporte de la ciencia, de la tecnología, de estas universidades en el aprendizaje del ser y además del enriquecimiento de los valores humanos, hace que nuestra Colombia sea una Colombia de proyecto. Pero tenemos nosotros, los que nos formamos dentro de una escuela humanística, el gran reto de que tenemos que luchar por la gente que más necesita. Y lo que más necesita para lograr también el tema de esa igualdad, de esos derechos, de esa libertad, desde luego que necesitamos crecer en tema de la educación, tenemos que crecer en el tema de la salud, tenemos que crecer en el tema de seguridad. Hoy, y además de la mano con la Iglesia Católica, hemos emprendido una lucha igualmente por aquella gente que hay que resocializar, aquella gente que nos hemos olvidado, pero que son seres humanos, y lo han cogido también como un tema que buscaba impunidad o buscaba lavar o expiar culpas que no se deben, con temas de paramilitarismo u otros temas que estaban excluidos de una ley, pero que es de una ley presentada de corazón por la Iglesia Católica, y es desde luego mirar también a aquellas personas que están recluidas en las cárceles y que no se están resocializando y viven en condiciones infrahumanas. Todos los sectores del ser humano hay que mirarlos para ver cómo les tendemos la mano y sacarlos igualmente socialmente a unas posiciones que se merecen y que rediman la dignidad del hombre. Me uno a estos 500 años donde hay un grito sobre la defensa, sobre la libertad, sobre el derecho a la vida, sobre tantos derechos importantes que el hombre ha luchado durante tantos años. Y desde el punto que esté, seguiré honrando aquellos valores y principios que nos ha dado nuestra familia tomasina. Felicitaciones a estos grandes sacerdotes y a estos grandes maestros de un legado importante e histórico para nuestra Quiero en esta patria. disertación abordar tres momentos. El primero, un poco el contexto histórico que rodea el encuentro de esos dos mundos, la conquista de América y la expansión de Occidente hacia las tierras allende el mar. En segundo lugar, y mucho más breve porque seguramente el Congreso tendrá la oportunidad de volver reiteradamente sobre el asunto,
el texto mismo del discurso, los elementos fundamentales y la manera como la comunidad dominicana de La Española vivió profundamente este momento histórico y lo mantuvo vigente y se mantiene vigente hasta hoy con una actualidad indiscutible. Y un tercer momento, cómo leer desde ahora, qué efectos prácticos, qué impacto puede tener la denuncia de la comunidad dominicana de Santo Domingo para nuestra realidad global, para nuestro mundo cambiante, para ese escenario turbulento que nos ofrece el siglo XXI. Vivía un máximum político-religioso, la unificación de las dos coronas, Castilla y Aragón, la creación de la Inquisición o Santo Oficio, 1478, la violenta y todavía inexplicable expulsión de los judíos, 1492, el triunfo sobre los moros, después de 6 siglos de ocupación de la península. Todo ello auguraba el comienzo de una nueva era. La conquista americana será la oportunidad de proseguir la Guerra Santa y consolidar una nueva potencia. A los indígenas se les somete o aniquila, sus élites destruidas, su etos cultural ignorado. No habrá, como sí lo hubo en Oriente, un intercambio filosófico o teológico con las centenarias o mejor, milenarias tradiciones religiosas de la China o de la India. Esta crisis nunca se ha resuelto. Servir a los fines imperialistas de la metrópoli a cambio del apoyo logístico o separar el evangelio de las armas e intentar espacios libres, como en Paraguay con las reducciones jesuíticas, o en Venezuela con la experiencia fallida de los dominicos, o en México con los 12 apóstoles franciscanos. La oposición cerrada y permanente de los evangelizadores a todo lo que consideraron perjudicial para los indígenas y su defensa sistemática contra autoridades, encomenderos y aventureros. A 500 años de distancia, es nuestra responsabilidad escuchar las preguntas que aquella comunidad de La Española nos arroja. Hay 2 preguntas de fondo. ¿Qué tipo de comunidad produjo aquel tipo de predicación? ¿O qué tipo de predicación produjo aquel tipo de comunidad? Y la segunda pregunta de carácter ético. ¿En qué nos ilustra aquella comunidad y aquella predicación hoy? ¿Y a qué nos desafía en este mundo global? Es una comunidad de estudiosos, pero no ajenos a la sensibilidad apostólica. Es una hermosa muestra de la reconciliación entre el doctor y el misionero. Es una comunidad orante y una comunidad estudiosa. Su texto, por el contenido y la textura del discurso, se puede adivinar que era la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y particularmente su tratado sobre la justicia. Qué hermoso y qué fecundo convivir los hermanos unidos. El sermón de Montesinos, quizá lo que más llama la atención en el sermón es que comienza arguyendo a partir de lo que hoy llamaríamos los derechos humanos. ¿Con qué derecho y justicia, con qué autoridad los tenéis tan opresos y fatigados? ¿Acaso no son hombres? ¿No tienen ánima racional? Antes de invocar valores evangélicos, acuden al sentido humano, a la honestidad con lo real, al respeto a la persona humana, a un mínimo de sentido de compasión ante el sufrimiento. La cuestión sobre Dios es ante todo una cuestión sobre la realidad. Ha sido un contexto de injusta invasión y no solo de un territorio y de sus recursos, sino de su más secreta identidad, violación y negación de la visión del cosmos, de su sabiduría de vida, de sus secretos e iniciativas. No pueden pasar de largo como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano. En el sufrimiento del indio contemplan, pero siempre sigue llegando al cielo el clamor de los indígenas, afroamericanos, campesinos, mujeres, mineros, niños, ancianos,
desempleados que piden justicia, salud, trabajo, educación, libertad, respeto a sus culturas, derecho a la tierra, al territorio, a una vida ahora las multinacionales, las estructuras neoliberales, los intereses del mercado, los nuevos poderes mundiales. Ellos crean diferencias abismales, masas inmensas de insignificantes, despreciables, efectos colaterales de una economía tremendamente injusta, pero que se considera políticamente correcta. A los nuevos conquistadores no los mueve el sufrimiento del pueblo, ni el destrozo de la ecología, ni la destrucción de la naturaleza, ni el avasallamiento de la cultura. Siguen dormidos, hoy como ayer, en el sueño letárgico